Entonces, hasta aquí llegamos. En el capítulo 2 vemos de Primera de Pedro, vemos cómo el Señor comienza a hablarnos acerca de esa purificación que tiene que ser una realidad, un crecimiento en nuestro entendimiento de la Escritura. ¿En función de qué? En función de quiénes somos gracias a Cristo, en lo que Dios ha hecho, el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Y como hablábamos en semanas anteriores, encontrar esa identidad de lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios que somos? Versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Entendiendo eso, ¿qué va a suceder? Vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, entendiendo quiénes somos en Dios, definitivamente eso va a traer una vida diferente que empezamos a ver en los siguientes versículos que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Va contrario completamente a la cultura de este mundo, va contrario completamente a la corriente de este mundo. Por eso en Romanos 12, ¿qué es lo que nos pide el apóstol Pablo? Que seamos transformados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Pero antes de eso, en ese mismo versículo, ¿qué dice? No os conforméis. ¿Te das cuenta que son dos palabras importantes a considerar? Son dos palabras que tienen la misma raíz: conformar y transformar. Lo que no tenemos que hacer y lo que sí tiene que suceder en nuestras vidas. No conformarse, ¿qué significa? Es caminar junto, hacer lo mismo, pensar igual, estar de acuerdo. Transformar es tomar una forma diferente, ir de un punto a otro, hacer una diferencia total. Y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios hace en el corazón de sus hijos al cambiar su naturaleza, al habernos hechos nuevas criaturas, eso se tiene que convertir en una forma de vida diferente. Y entonces el apóstol Pedro comienza a hablarnos de eso. Comienza a hablarnos de que la realidad de un nuevo nacimiento nos lleva a entender una perspectiva de todas las cosas, que ahora no tan solo es la física. ¿Por qué una persona roba, por ejemplo? ¿Por qué tú robabas antes? ¿Por qué mentías antes? Bueno, tú robabas porque tú creías que todo estaba en función de lo terrenal. Tenías una necesidad y pues alguien tenía que ser suplida esa necesidad, y entonces sacabas de un lugar que no te correspondía, que no te pertenecía, y lo usabas para tu propio beneficio. Entonces, ¿por qué esa perspectiva está en lo terrenal? Cuando ahora nacemos de nuevo, el Señor nos dota de capacidad de entender las cosas espirituales, y comenzamos a entender que no todo está en función solamente de satisfacer tu necesidad física de forma inmediata, sino que atrás de eso hay algo más. Hay un Dios soberano, un Dios que está en control de todas las cosas, un Dios que puede proveernos de una manera supernatural, es decir, aún más allá de lo natural, como lo hizo con Elías. ¿Quién fue quien le llevó de comer a Elías? Unos cuervos. Eso es supernatural, sobrenatural. Eso va más allá del entendimiento humano, eso es más allá de lo que un cuervo normalmente haría. Dios le permite al pueblo de Israel que cayera maná del cielo. ¿Eso lo has visto alguna vez? Aunque lo desearas, ¿verdad? De esos días que te levantas así por la mañana y dices: ay, yo no me dan ganas de hacer nada. ¿Cómo no cae maná aquí al lado de la cama, verdad? Y me como mis cornflakes aquí. Y quisiéramos cosas por el estilo. Pero Dios decide no hacerlo así, pero sí lo decidió hacer soberanamente con Israel durante muchos años. Y Dios proveyó de eso. Dios tiene esa capacidad, entender esa perspectiva de Dios dominando sobre todas las cosas. Entonces es lo que hace que nosotros comencemos a renovar nuestro entendimiento y la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, la forma en que empezamos nosotros a percibir todo y a comunicarlo
sufre cambios definitivamente de antes de conocerlo. Somos transformados. Dios nos guía con su palabra para generar esa transformación. A través de la renovación de nuestra mente se renueva nuestra conducta. No es al revés. No voy a cambiar mi forma de hacer las cosas y pensar que eso está cambiando mi forma de pensar. La grande derrota del cristiano es esa. Voy a hacer las cosas de una forma diferente. Y Dios te dice, momento, ¿qué hay en tu pensamiento? Lo que está en tu pensamiento es lo que domina sobre tu corazón. La forma en que tomamos nuestras decisiones está en función de lo que nosotros aceptamos como verdades, a lo que le damos valor. Dios renueva nuestra mente, cambia nuestros conceptos y eso hace cambios en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar, en la forma en que nos conducimos con los demás, en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la forma en que tomamos nuestras decisiones. Muchos cristianos no están enfocados a una renovación de su entendimiento y ese es uno de los grandes problemas por los cuales no existe una transformación. Vamos en una corriente del mundo que en lugar de que no nos conformemos, nos estamos conformando y vivimos igual. Nos preocupan las mismas cosas que el mundo. Nos afligimos de la misma manera y por las mismas situaciones que el mundo se aflige. Suena la alerta sísmica y sales corriendo los 100 metros, ¿verdad? Gritando, ¡ah! ¡Nos vamos a morir! Igual que todos. Con un miedo a la muerte. Con un miedo a que se pierdas tus propiedades. Con un terror igual que todos los demás. Y eso es lo que Dios nos está mostrando, nos hace evidente. Esta vida en la cual nosotros comenzamos a obedecer a Dios es el testimonio para aquellos que no conocen al Señor. Son las obras que no nos ganan justicia, sino que son producto de la justificación que recibimos por gracia. Para eso Dios nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Dios nos hace un llamado que no podemos ignorar, vivir en santidad. Y con la guía de su palabra y el poder del Espíritu Santo que está a nuestro favor, nosotros podemos lograrlo, porque el objetivo es que impactemos el mundo, ser luz. Y así titulado el día de hoy este tema, impactando al mundo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 15 y analizar estos 4 versículos en la cual Dios nos hace este llamado a vivir conforme a su voluntad. Dice 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vamos a orar. Padre, pedimos en esta hora que tú nos puedas iluminar. Tú puedes iluminarnos. Por eso oramos para que lo hagas. Te rogamos para que lo hagas. Que permitas que entendamos tu palabra, tu llamado a vivir en santidad. Que esa santidad es lo que va a impactar al mundo. Es lo que va a hacer notar que somos tus hijos. Que somos hijos de un Dios vivo, un Dios real. Que esto no es una religión igual que cualquier otra, sino es una relación personal contigo que nos hace vivir de una forma que realmente haga la diferencia para muchos. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede decir usted amén? Porque esta es la voluntad de Dios. Qué
hermoso que Dios nos muestre cuál es su voluntad. Ahora, es muy importante que nosotros podamos distinguir. La Biblia nos habla de dos maneras que se manifiesta la voluntad de Dios y podemos nosotros teológicamente ahora entenderlo. Número uno, esta es la voluntad soberana de Dios. ¿Qué significa eso? Que todo lo que sucede en todo el universo, en toda la creación, está siempre controlado totalmente por Dios. No existe ni un solo suceso, no existe ni una sola cosa que esté fuera de ese control de Dios. Dios hace su intervención sobre los hombres en la manera que Él la quiere hacer, cuando Él la quiere hacer. Dios es el que ha puesto los límites a todo lo existente. Esa es la razón por la cual vemos que nuestro sistema planetario está con un movimiento determinado. El Sol tiene un movimiento determinado. La Tierra tiene un movimiento sobre su propio eje y tiene un movimiento también alrededor del Sol. Todo eso está determinado por la voluntad soberana de Dios. Y cuando la voluntad soberana de Dios, que vemos dos momentos en la Biblia, determinó que eso no sucediera así, entonces Él detuvo el sol. Detuvo el movimiento por unos momentos, por un rato, detuvo el mover de todo este universo. Hizo que ese día pudiera tener más luz. Con Josué, y lo vemos también en el libro de Isaías, dos ocasiones en las que Dios hace una determinación. Su voluntad soberana determina totalmente la manifestación de su gracia y la manifestación de su misericordia cuando Él le place. Dios hace, dice Isaías 46, siempre lo que Él quiere. Siempre Él hace lo que a Él ha determinado hacer. Pero nosotros vemos, como en el texto que estamos leyendo el día de hoy, versículo 15 de 1 Pedro capítulo 2, vemos también algo que podemos determinar como la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué significa la voluntad preceptiva de Dios? La voluntad en la cual Dios nos muestra sus preceptos, nos enseña que esos preceptos en muchos casos son mandamientos, instrucciones de Dios, que muestra lo que Dios quiere para nosotros como humanidad y de forma muy específica, como lo estamos viendo en estos versículos, lo que Dios quiere para sus hijos, para su iglesia. Esa es la voluntad preceptiva. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos al escuchar, bueno, Dios hace todo lo que Él quiere. Y si Él permitió que yo cometiera un pecado, bueno, entonces hice lo que Dios quería. No te equivoques. Hay una diferencia. Dios permitió, como bien lo dije, que eso sucediera. Dios permitió nuestro pecado. Dios permitió que nosotros naciéramos naturalmente caídos. Pero eso no significa que sea algo que le agrade a Dios. En la voluntad preceptiva nosotros miramos y somos responsables moralmente delante de Dios, así lo determinó su voluntad soberana. En su voluntad preceptiva nosotros miramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En otras palabras, nosotros miramos en su voluntad preceptiva, miramos lo que le podemos pensar, hablar o hacer o decidir hacer y que le agrade a Dios. Y también en su voluntad preceptiva nosotros miramos lo que dejamos de hablar o que dejamos de decidir hacer o dejamos de hacer o de actuar para también agradarle a Dios. Conocemos lo que le agrada a Dios en su voluntad preceptiva y lo que le desagrada a Dios. Todos sus mandamientos incluyen eso. Todos nosotros lo podemos conocer en su palabra. Pero además, dice Romanos capítulo 2, que Dios puso una conciencia en nosotros.
Y que esa conciencia es esa tabla de nuestro corazón que nos hace definir lo que es bueno y lo que es malo. No existe una persona consciente que no tenga este entendimiento en su vida. No va a haber alguien en el juicio de Dios, ¿verdad? Y en el que Dios va a condenar a muchos al lago de fuego, en que digan: oh Señor, es que yo no sabía que eso era malo y que no te agradaba. No, Dios puso algo en el corazón de todo hombre. El problema con la conciencia es que se va entenebreciendo, se va cauterizando, dice la Escritura. Es decir, el hombre se está volviendo cada vez más insensible a la acusación que hay dentro de sí por hacer el mal. A mí me ha llamado la atención que varias entrevistas que le han hecho a personas que han sido terriblemente malas, violadores de muchas mujeres, asesinos de personas. Y me ha llamado la atención que todos dicen: el problema fue el primer asesinato. Ahí te das cuenta cómo la Biblia tiene razón, cómo la conciencia se va cauterizando, porque va avanzando en su maldad y el pecado y esa acusación se va haciendo sorda de alguna manera. No en su totalidad, porque son personas que viven con una angustia terrible, con acusaciones terribles. Yo pude ver y me interesó mucho porque Bundy, uno de los asesinos seriales y violadores más famosos, hasta una película se hizo en Estados Unidos de este hombre, llamó a un pastor consejero cristiano, James Dobson. El doctor Dobson entrevistó unas horas antes a Ted Bundy, y él en esa entrevista empezaron a hablar y dice, le señaló dos cosas que me llamaron mucho la atención en relación al pecado. Fue algo que me sorprendió mucho, ¿verdad?, que lo llamara a él, pero él pudo hablar de cosas diferentes a lo que cuando él entró a la cárcel. No lo sabemos. Un hombre que podríamos decir a los ojos humanos tan malo, también la sangre de Cristo podría haberlo redimido. Pero una de las cosas que dijo él, dice: mira, número uno, todos los violadores que están en esta cárcel, todos miraban pornografía. Y número dos, cuando él platica su historia, dijo: empecé porque me encontré una revista pornográfica. Ahí comenzó todo mi deterioro. Una revista pornográfica que tomé la decisión de mirarla, que me encontré en la basura de un vecindario. ¿Te das cuenta? El problema es mirar la primera, y después de ahí el deterioro es terrible. La primer mentira consciente, ¿verdad? Los primeros 30 pesos tomados que no te pertenecen, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tendencia del hombre. Pero ahí vemos cómo se va cauterizando la conciencia. Esa es la realidad. En un hijo de Dios, ahora que hemos sido renacidos, Dios nos llama y nos muestra en su llamado a ser personas que seamos luz aquí en la tierra, y que nos llama a mirar esta voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es esta voluntad? Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, como libres. En Romanos capítulo 6 nos hace la descripción de qué significa esta libertad, porque la verdadera libertad es la que nos da Cristo cuando somos regenerados, y que ahora el producto de nuestras vidas debe de ser lo que dice aquí el apóstol Pedro: hacer lo que realmente es bueno, no solo a nuestros ojos, sino a los ojos de Dios. Es decir, muchos hombres piensan que hacen cosas buenas, pero ante la justicia de Dios eso no es suficiente. Dios quiere que nosotros sepamos que vamos a ser juzgados por lo que hacemos y con qué intenciones lo hacemos. Hay personas que hacen, trabajan mucho, y llega el jefe de su oficina y que le dice: jefecito, mira, aquí está.
Y tal parecería que esas personas son muy profesionales, muy dedicadas, son diligentes. Pero ante la justicia de Dios, Dios que mira el corazón, va a poder determinar cuál era la intención del corazón de esa persona. Y en su corazón, en su mente, dice: voy a hacer esto para que yo pueda ocupar el lugar de mi jefe. O yo voy a hacer esto para que me den más dinero. O yo voy a hacer esto para que me reconozcan y me agradezcan. Esas son las intenciones del corazón que también serán juzgadas en la vida de cada una de las personas. Por eso hay cosas que nosotros podemos determinar que parecen justas, pero que Dios nos dice no lo son. Los fariseos, por ejemplo, eran hombres que a la luz de los ojos de la gente eran impresionantemente piadosos. Su justicia, su forma de cumplir la ley era ejemplar, como ningunos otros. Llevaban diezmos, llevaban ofrendas. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pero ustedes son sepulcros emblanquecidos. ¿Cuál era el problema con ellos? Las intenciones de su corazón. Ellos creían que con eso obtenían justicia. Eran presentados. Era tan mala su perspectiva, y es algo que también ha sucedido en la iglesia en una incorrecta interpretación de Romanos 12:2 que yo mencionaba hace un momento. Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos? No, ay no, estos están muy sucios, no, fuchi para allá, no me junto contigo. La segregación le llamaron a ellos santidad. Por eso viene Cristo y les rompe el paradigma. Porque ¿qué hacía Jesús? Se juntaba, convivía con las personas que para ellos significaban contaminación. ¿Recuerdas cuando le dijeron? Comelón y amigo de prostitutas, pecadores y prostitutas. Muchos de nosotros queremos eso. Hemos adquirido o vivimos por nuestra carne creyendo eso. Si yo me aparto de esto, y si yo me alejo de esto, entonces voy a vivir en santidad. ¿Cuál es tu intención al respecto? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Porque ese no es el llamado a la iglesia. ¿Cuál fue la oración de Cristo? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que estén aquí en medio, que tengan mi ejemplo, de que ellos mismos tengan convivencia, tengan roces, ¿verdad?, con otras personas, para que ellos puedan darse cuenta de las buenas obras de Dios a través de ellos. Esa es la luz de un cristiano. No la segregación, no el aislamiento. Había un grupo de personas religiosas en la época de Cristo, los llamados esenios. ¿Y sabes qué hacían ellos? Se iban y se separaban. No, ya no queremos contaminarnos con este mundo. Tenían el menor contacto. Crearon comunidades comunas en las cuales ellos producían sus propios alimentos, hacían pactos de silencio, etcétera. Y ellos pensaban, no, así ya aquí vamos a vivir en santidad. Mira, estaban tan enfocados, trabajando, ocupándose tanto en sus esfuerzos humanos, sin considerar a Dios, sin escuchar la voz de Dios, sin que se perdieron de la visita del Hijo de Dios a la tierra. No, hermanos. La libertad no es hacer lo que mejor nos parece. La libertad no es vivir de una forma religiosa, legalista, en la que yo me impongo mis propias cosas, en la que yo me aíslo. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 ha sido tan mal interpretado. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Y qué decimos? No os conforméis a este siglo, no seáis amigos del mundo. ¿Qué hacemos? Ay, no, entonces, a ver, si los de este mundo empiezan a usar pantalones de mezclilla grises, entonces nosotros vamos a vestir con pantalones de mezclilla, de esos viejitos, de los más viejitos, para ser diferentes. Si entra las modas de los pantalones en las mujeres, nosotros seguimos usando faldas.
Si el peinado moderno es para acá, entonces yo me peino para arriba o me peino pelón, para ser diferentes. Esa es una superficialidad infructuosa de la transformación que Dios quiere hacer. ¿Qué nos dijo Jesús? Ama. ¿A quiénes? ¿A tu familia? Sí. ¿A tus vecinos? ¿Tus cuates? ¿Tus amigos? Sí. Pero eso, ¿de qué nos distingue? ¿En qué nos distingue? ¿Quieres una distinción de lo que es Dios en nuestras vidas? Ama a tus enemigos. Eso sí es trascendental. Eso impacta el corazón. Eso impacta en este mundo. Esto es vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es hacer el bien. Esto es lo que va a callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto es ser verdaderamente libres. Ya no somos más esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. El doctor R.C. Sproul comenta en su testimonio que un amigo de él, que el que le predicó el evangelio, le preguntó, bueno, para ti, ¿qué es ser cristiano? Dice, para mí ser cristiano significa trabajar mucho más duro que tú, esforzarme mucho más que tú y amarte mucho más de lo que tú puedas amarme a mí. Eso es lo que ejemplifica a un cristiano. No ejemplifica a un cristiano ser un irresponsable en su trabajo. No ejemplifica a un cristiano aquel que le dan una disciplina en su trabajo y responde de la misma manera, con los mismos berrinches que a uno no cristiano. Eso no es la libertad. Dice la Nueva Traducción Viviente, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuál es la definición de libertad para el mundo? Esta que está diciendo Pedro. Hacer lo que mejor me parece, lo que yo quiera hacer. No, el concepto de libertad que nos está dando es la capacidad que Dios nos da para hacer lo correcto, lo bueno, lo justo. Esa es la libertad. Cuando entra el pecado al hombre, perdimos esa libertad. Es lo que nos explica Pablo, que yo les mencionaba en Romanos capítulo 6. Por eso dice, antes éramos esclavos del pecado. Nadie puede ser libertado por sí mismo y por una decisión personal libre del pecado. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. La verdadera libertad es que regresamos a esa condición por la redención de Cristo, en la que ahora podemos hacer verdaderas buenas obras, en que ahora nuestras intenciones pueden ser direccionadas hacia un propósito eterno que Dios ha establecido. Nos alineamos a la voluntad de Dios. La libertad no es ese pretexto de decir, y ahora ya sé que como soy libre, entonces ahora voy a vivir como yo quiera. Ahora ya estoy en Cristo. Ahora, por eso es impresionante cuando algunos, quejándose o argumentando en contra de la salvación, de la seguridad de la salvación, ¿verdad?, en que no se pierda la salvación, dicen, entonces ya una persona que es salva, entonces ya puede hacer y vivir como él quiere y hacer lo que se le pega la gana. Esa es exactamente una falta de entendimiento de lo que la salvación es, y es una falta de entendimiento de lo que la regeneración es, y es una falta de entendimiento de lo que la libertad es. Si una persona, permítame preguntarles a ustedes, si una persona se dice cristiana y sigue viviendo por mucho tiempo igual que antes que conocer a Cristo, ¿realmente ha sido regenerada? No, y la Biblia lo dice.
por sus frutos lo conoceréis. La regeneración da un fruto. ¿Qué le dice el apóstol Juan el Bautista? ¿Qué dice a los fariseos? Dad frutos dignos de arrepentimiento. No están arrepentidos. No se vengan a remojar aquí. No han entendido nada. ¿De qué sirve este acto de bautismo si realmente no hay una fe en ustedes en lo que Dios ha dicho? No son actos que nos hacen aparentar ser cristiano. Eso es totalmente imitable. Entrar a un grupo como este y llegar, ¿verdad? Y párense, vamos a alabar a Dios y empezar a cantar las cosas que están ahí y empezar a levantar la mano, sentarte, ¿verdad? Pues ahora hay que dar y das, y etcétera. Eso no te hace cristiano. Es la fe en la obra de Cristo Jesús, la confianza en que Él pagó por todos nuestros pecados y que ahora nosotros tenemos una nueva vida para su gloria. Esa es la libertad. Ese es un verdadero servicio a Dios. Y un verdadero servicio a Dios, ¿qué es lo que muestra? Versículo 17. Como servidores de Dios, ahora las instrucciones de Dios se vuelven algo sumamente valioso. Honrad a todos. ¿A quiénes? A todos. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Qué resumen tan precioso dice el apóstol Pedro en estas palabras. La Nueva Traducción Viviente la traduce así: respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. La palabra de Dios para todos dice: respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al emperador. Entonces, ¿te das cuenta qué importante? El Señor le está hablando. ¿A quién dijimos que le está hablando aquí? A personas que estaban siendo perseguidas. Muchas de ellas estaban siendo perseguidas por el mismo gobierno, es decir, por los soldados del emperador. Y eso no le dio Dios la capacidad o la oportunidad de ir en contra de la autoridad. Honren al Rey. Honrad a todos. Algo que debe distinguir a un hijo de Dios es darle el valor que tiene cada persona, darle la importancia que tiene cada persona alrededor de nosotros. Eso es honrar, darle un mayor valor. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo, como en Filipenses capítulo 2 nos enseñaba el apóstol Pablo, que lo contrario a el valorar a los demás como superiores a nosotros mismos, o más bien lo que nos hace valorar a los demás como superiores a nosotros mismos, que es la humildad. Vamos a leerlo, vamos rápidamente a Filipenses capítulo 2. Y fíjate ahí bien lo que dice. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, eso es lo que nos distingue, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, esto es honrar. Para poder honrar a todos los demás, tenemos que ser humildes, para darle un valor a todos los demás. Porque muchos de nosotros no nos atrevemos a evangelizar, porque no estamos honrando a la gente. No honramos, no le damos valor a una vida que a través de la predicación del evangelio podría cambiar su destino eterno. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Por supuesto que tenemos que honrar a nuestros hermanos, pero además añade: amad a todos los hermanos. ¿Y qué significa amar a los hermanos? Es darles
el mayor bien posible que tengamos oportunidad de dar. Amad a los hermanos. No basta con que le digas a los hermanos, mira, a veces ni eso hacemos. Ay, no, es que si le digo a mi hermano que lo amo, pues qué tal si me malinterprete y piensa que soy del otro lado, ¿no? Ay, ¿qué va a decir? Ay, no, es que me da pena decirle a la hermana que la amo, que no, se oye raro. Pues entonces, ¿Dios se está equivocando? A veces ni siquiera somos capaces de decirlo a nuestros hijos. A veces no somos capaces de decírselo a nuestra esposa. No, ella sabe. Pues sí, supongo que sí, espero que sí, pero es importante que nosotros lo podamos transmitir. ¿Tú crees que Dios sabe que estás agradecido por lo que te ha dado? ¿Dios lo sabrá? ¿Dios lo sabe? Sí, Dios lo sabe. Entonces, ¿por qué le cantas? Porque se completa un círculo de agradecimiento, un círculo de satisfacción. Yo recibo de Dios, pero se completa el círculo cuando yo le alabo y se lo digo y se lo expreso con mi boca, con mi cántico, con mi adoración, con mi alabanza. Si tu esposa lo sabe, qué bueno, pero se lo tienes que seguir diciendo. Y eso va a recordarte a ti que puedes poner en tu corazón a número uno a ella, a tu familia, a tus hermanos, antes inclusive que a ti mismo. ¿Por qué? Porque ese es el amor que nos demostró Jesucristo. ¿Hasta dónde nos amó Cristo? ¿De qué manera nos amó Dios? Que dio a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Y Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos sus enemigos de Dios, y Él nos amó. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Qué significa temer? ¿Qué te necesito? Ay, Dios, ay, Dios. No, el temor a Dios está en 2 Corintios 5, en donde Él nos dice que el temor es que estemos conscientes que Él mira lo que hacemos, no importa que no esté alrededor nadie de ti, Él sí está viendo lo que estás viendo en esa televisión, en ese celular, escuchando en esos videos o en esas chismes. Él sí está viendo, ¿verdad?, las intenciones de nuestro corazón. Él sí la conoce. Ese es el temor de Dios. Y honrad al Rey. Las autoridades están puestas por Dios. Romanos 13:1-3. Y el que resiste la autoridad, resiste a Dios. ¿Sí? Y termina el versículo 18 señalándonos: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pues aquí nos está enfocando al trabajo, a nuestro trabajo, vamos a decirlo así, secular, a nuestro trabajo en el cual nosotros obtenemos beneficios para nuestra casa. Si podemos nosotros actualizar de alguna manera la versión, diríamos, empleados, estén sujetos a sus jefes o a los dueños de los negocios donde trabajas, y no solo aquellos que sean buenos, que te den buenas cosas, que creas que te están dando el sueldo que tú mereces, ¿no? Aún a los difíciles de soportar, mantente sujeto, sé obediente. Otra vez Cristo le decía a sus discípulos cómo era la manera en que iba a ser glorificado Dios a través de ellos. Ellos estaban sojuzgados por el Imperio Romano, y si un soldado le pedía que llevara sus cosas, su armamento, y lo cargara, cualquiera, así con cualquier judío de la calle, cárgame esto, y él estaba obligado a caminar con él 1 milla. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Cristo? ¿Qué les dice Cristo? Si te pide 1 milla, camina la otra. ¿Para qué? Para que puedan darse cuenta
que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios te va a dar fuerza para caminar una segunda milla. Dios te va a dar fuerza para para trabajar horas extras, y que si te las pagan, le des gracias a Dios. Y si no, caminaste tu segunda milla para darle gloria a Dios, para que vean que eres un hijo de un Dios vivo y verdadero. A veces queremos salir huyendo. Siempre que hay varios hermanos que me han escrito, es que está bien difícil, es que es bien complicado, le digo, mira, si Dios quisiera no tenerte ahí, te hubiera dado otro trabajo. Ahora, si Dios quiere que te muevas de ahí, busca otro trabajo, toca otra puerta. Si se abre otra puerta, te cambias. Pero mientras tanto, tu responsabilidad es llevar el pan a tu casa. Así es que si Dios no te abre otra puerta, quiere decir que Dios te quiere ahí con un propósito. Hace unas semanas tuvimos la bendición de ir a un funeral y nos acompañó un hermano que lleva con nosotros muchos años. Él estuvo aquí en la alabanza hace algún tiempo. Ahorita por cuestiones laborales no está en la alabanza, su hermano Jacobo, y nos daba su testimonio hermoso, porque siempre yo le preguntaba, él me comentaba acerca de lo difícil, lo complicado que era trabajar con su jefe, muy exigente y a veces malhumorado, y él, verdad, ya había días en que lloraba, y a veces hablábamos y lloraba de cómo a veces sufría humillaciones y le pedía cosas que tú decías, híjole, qué complicado. Y gracias a Dios el testimonio a través de años de estar soportando eso, ahora gracias a Dios su jefe ya hasta fue a la congregación alguna ocasión, asistió a la congregación, para que conozcan que sois hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Es una forma de dar testimonio. Es algo que los demás demandan justicia, pero nosotros, al entender que no recibimos justicia de Dios, sino recibimos gracia, entonces entendemos por qué Dios nos puede pedir ese tipo de cosas. Que no nos volvamos demandantes de justicia, sino hacedores de misericordia para gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú sigas, Señor, haciendo, Padre, tu obra en nosotros, en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente ser como Cristo, a ser formado como Cristo, a vivir como te agrada, que entendamos, Dios, que el objetivo en nuestras vidas es precisamente que nosotros podamos comprender que tú nos llamaste y que el objetivo es cada día más vivir en santidad como Cristo. Que la obra de tu Espíritu Santo en nosotros nos haga buenos y hacer buenas obras como Cristo. Vivir en justicia como Cristo y amar aún a sus enemigos, a nuestros enemigos, como Cristo nos amó. Enséñanos, Señor, a vivir de la manera en que a ti te agrada. Gracias, Señor, por tu palabra, y permite que con profundidad pueda penetrar en nuestro corazón y que eso nos lleve a vivir, Señor, a actuar, haciendo luz, que nuestro egoísmo cada día muera más, que nos hagas, Señor, dar esa segunda milla, que nos ejemplifique quién eres tú, que tenemos una fortaleza no en lo que obtenemos de los demás, sino en el Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, Señor. Que tu amor sea algo que nos distinga como hermanos. Que veamos este grupo de personas que nos reunimos aquí como verdadera familia. Que estemos dispuestos a dar unos a otros el mejor bien que tengamos. Y así crezcamos en piedad. Gracias, Señor.
Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.